Hola. 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 Bienvenidos. Bienvenido A su iglesia. Iglesia. Campeones para Cristo. Muy buenos días, hermanos. Hoy, como todos los domingos, tendremos un tiempo para poder meditar en la palabra de Dios y poder también exaltar su nombre. Pero antes quisiera compartir un breve versículo que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesucristo menciona este versículo, dice que sus ovejas, las ovejas que su padre les dio, dice que oye su voz. Él nos conoce y nosotros le seguimos. Hermanos, nuestra vida cristiana se fundamenta en la permanencia de la palabra, el poder escuchar siempre su voz. Solo una cosa es necesaria, y es poder escuchar su voz y no escuchar las voces de este mundo. Así que, hermanos, les animo el día de hoy a poder dejar toda distracción que pueda haber a su alrededor y poder escuchar el mensaje. Y les animo también a poder permanecer en la palabra cada día. Así que antes vamos a exaltar el nombre del Señor a través de la siguiente alabanza. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz y amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyos somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz y amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyos somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres
cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Buenos días a todos, Dios los bendiga, un gran abrazo a cada uno de ustedes, nuevamente conectados por este medio para tener un tiempo de palabra, donde la palabra del Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. Acompáñenme a hacer esta oración por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a poder creer por medio de tu palabra anunciada el gran propósito que tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Que tu palabra pueda abrir nuestro entendimiento, que tu palabra pueda alumbrar nuestra vida, para que podamos verte y conocerte verdaderamente, Señor. Te damos las gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la palabra del Señor, como hemos estado mencionando el jueves anterior, acerca de cómo Dios está obrando en cada vida, en cómo Dios está obrando en cada corazón. Una de las cosas donde cada creyente está siempre teniendo una lucha personal o una dificultad personal son en los acontecimientos y situaciones que se presentan en su vida, en la vida diaria. Siempre se presentan situaciones inesperadas o momentos difíciles, y lo cierto es que si no está la palabra en nuestra vida personal, si no miramos lo que se presenta mediante los ojos de la palabra, mediante los ojos del Evangelio, mediante el lente de la fe, lo cierto es que la otra opción que nos queda es mirar conforme a nuestro parecer, mirar las cosas que están aconteciendo conforme nuestros pensamientos. Y una cosa es muy distinta de la otra. Hay dos opciones: o mirar las cosas que se presentan en nuestra vida conforme a la palabra, o mirar las cosas conforme a nuestros pensamientos. Lo cierto es que hemos sido llamados para no ser movidos por nuestra vista, sino aprender a ver las cosas por el ojo de la fe, por el ojo de la palabra. Suena algo bonito, suena algo, podemos decir, atractivo, lo que mencionamos ahorita, pero una cosa es que lo puedas vivir. Y lo cierto es que la palabra es la que genera. La palabra de Dios es el medio único donde Dios va a producir algo verdadero, algo real en tu vida personal. Las palabras del hombre o el pensamiento del hombre simplemente son como la neblina que se disipa, pero la palabra de Dios ciertamente permanece para siempre. Cielo y tierra pasará, mas la palabra de Dios permanecerá. Y lo que estamos hablando en esta mañana, hoy domingo, ¿verdad?, es acerca de lo que pasa en la vida del creyente. Es acerca de que podamos comprender cada vez más que nosotros hemos sido rescatados, de que tú y yo hemos sido rescatados por Dios. No es que nosotros fuimos a Dios, no, Él vino a rescatar nuestra vida. Su misericordia nos alcanzó. Hemos sido hallados por misericordia. No merecíamos nada de parte de Dios, pero Él se le plació hallarnos para que podamos caminar, para que primeramente podamos conocer a este Dios tan maravilloso, para que mediante su palabra podamos entender también nuestra condición. ¿Por qué Dios nos rescató? ¿Por qué Dios te rescató? ¿Por qué Dios te alcanzó? ¿Por qué Dios te ha llamado? Mediante la palabra empezamos a entender por qué Dios me ha llamado, me ha escogido, me ha rescatado. ¿De qué Dios me ha rescatado? La palabra de Dios está para meditarla, y la palabra de Dios nos enseña
en muchos versículos y en muchos escenarios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, acerca de la naturaleza caída que el hombre tiene por el pecado en él, por el pecado que mora en él. Una naturaleza corrupta, donde los deseos del hombre están corrompidos, donde los pensamientos del hombre son pecaminosos en gran manera. Estos deseos y estos pensamientos se encuentran en el corazón del hombre, que el corazón del hombre, según Jeremías 17:9, se encuentra en engaño y en perversidad. Una perversidad más que todas las cosas. Entonces, la palabra menciona estas cosas acerca de la condición del hombre, para que podamos, mediante la continuidad de la palabra en nuestra vida personal, mediante el oír y el oír de la palabra, podamos no solamente conocer esto, sino vivir esta verdad mediante la palabra de Dios, para poder depender de un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios bueno, un Dios donde hallamos perdón y gracia, para poder depender de Él y no de nosotros mismos, para poder entender que necesitamos nosotros ciertamente a Dios. No es que Dios necesita de nosotros. La palabra está para que el creyente pueda conocer cada vez más la voluntad de Dios, quién es Dios, y también para que el creyente pueda ver, entender y comprender cada vez más cómo se encuentra su corazón. ¿Qué dice la palabra acerca de ti? ¿Qué dice la palabra acerca de tu vida? Entonces, cuando más conocemos a Dios, empezamos a ver también el pecado que hay en nosotros. Esto origina ¿qué cosa? Una dependencia incondicional, una dependencia necesaria, una dependencia vital hacia Dios, donde el creyente ya no es dirigido por sus pensamientos, ya no es dirigido por sus muchos deseos, donde el creyente empieza a ser conducido por la palabra. Por eso dice este versículo que mencionamos, Efesios 4, verso 21, hacia adelante, dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué está hablando estos versículos? ¿Qué nos está diciendo? Que si hemos sido enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús, ciertamente vamos a comprender cada vez más que necesitamos ser despojados de esta naturaleza caída. Necesitamos renunciar al estilo de vida que llevábamos antes que Dios nos alcanzara. Un estilo de vida que simplemente éramos guiados por nuestros pensamientos. Hacíamos las cosas conforme a nuestro parecer. Éramos conducidos conforme a lo que veíamos. Éramos movidos por las circunstancias que se nos presentaban. Ese estilo de vida, dice la palabra, donde gobernaban más nuestros deseos, nuestros pensamientos, ese estilo de vida, dice la palabra del Señor, que la palabra producirá, la palabra generará que nos despojemos, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos que hay en él. Y la palabra nos llama también a que nuestra mente sea renovada. Cuando el creyente empieza cada vez más a entender su condición, a comprender esta verdad, es algo tan natural que se da en la vida del creyente que va a ir a Dios mediante su palabra, y donde la palabra de Dios va a crecer, va a abundar más en su vida personal. Pero si el creyente dice, bueno, yo sí entiendo esto, yo sí creo de esto,
y en su vida personal no hay palabra. Simplemente se basa su caminar en experiencias, en anécdotas, en recuerdos capaz de años atrás. Entonces, la pregunta que me hago es, en ese caso, la vida de ese creyente, ¿realmente este creyente podrá despojarse de su viejo hombre? ¿Este creyente podrá despojarse de ese estilo de vida que menciona la palabra acá, donde gobernaba más sus pensamientos, su voluntad, su parecer? Ciertamente no, porque no es una cuestión que él lo pueda hacer, porque es su naturaleza, ¿verdad? Sino que es la palabra la que genera, la que produce, la que trae un fruto, la que trae un resultado en la vida del creyente, que lo despoja del mismo, que empieza a despojar este viejo hombre, que empieza a que el creyente se hostigue de caminar conforme a sus pensamientos, de ir tras la voluntad de sus deseos que están corrompidos por el pecado. La palabra nos produce algo tan maravilloso en nosotros que nos lleva a renunciar a este estilo de vida, a esta naturaleza, donde dice la palabra acá, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es algo tan interesante y tan maravilloso lo que la palabra hace en la vida del creyente para que pueda ser conducido de una forma diferente, de una forma distinta, por el Evangelio en él, por la palabra en él, donde el entendimiento del hombre es abierto, donde la mente del hombre es renovada, a tal punto que los pensamientos en la vida del creyente, los pensamientos son alineados conforme a la voluntad de Dios. La palabra hace una obra tan maravillosa que empieza a separar en la vida del creyente sus pensamientos de lo que la palabra nos enseña. El creyente empieza a entender y a comprender y a darse cuenta de que hay una diferencia abismal entre la voluntad de Dios y su propia voluntad. Y esto cada vez es más notorio cuando el creyente va a pasar o se le va a presentar en su vida situaciones inesperadas, escenarios difíciles, momentos incómodos, donde la pregunta que viene a la vida del creyente es: ¿qué vas a hacer ahora en tu vida personal? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿En dónde vas a basar tu confianza? ¿Qué es lo que te va a mover? ¿El dinero? ¿Las cosas materiales? ¿Tu comodidad? ¿O tu incomodidad? ¿O te va a mover la voluntad de Dios en tu vida personal? Son preguntas que debemos de hacernos. La palabra después dice en el verso 24: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Es algo tan maravilloso este versículo, porque la palabra nos promete y nos dice que hay una nueva vestimenta para caminar en vida nueva, y vestidos del nuevo hombre, una nueva naturaleza, donde la simiente es incorruptible, y la palabra incorruptible solamente proviene de alguien, de Dios. Como dice 1 de Pedro 1:23, que hemos sido renacidos, ¿verdad? No de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra nos enseña en este versículo que Dios nos llamó con un propósito de ser transformados, de no caminar de la misma forma como antes caminábamos, sino hemos sido llamados para caminar de una forma distinta y diferente. Y esta obra no le compete al hombre. Esta obra es la de Dios, que es producida y generada por la palabra continuamente regada en el corazón del hombre, donde el hombre empieza a
querer algo nuevo, como el hacer totalmente algo diferente. Por eso dice Filipenses, ¿verdad? Dios produce el querer como el hacer por su voluntad. Es Dios, de Dios es la obra, una obra total, una obra de principio a fin, una obra donde el creyente empieza a depender no de sí mismo, o no de sus experiencias, o no de sus anécdotas, donde el creyente aprende a depender de un Dios santo, justo y bueno, donde el creyente cada vez más entiende que Él no es ni santo, ni justo, ni bueno, sino tenemos un Dios tan maravilloso que nuestra vida necesita depender de este Dios. Nuestra vida necesita ser conducida por su palabra, ser direccionada por su palabra. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo en nuestra vida personal, mediante su palabra. La palabra de Dios nos enseña esta verdad. Por eso dice en Proverbios capítulo 20, verso 24, dice: por el Señor son ordenados los pasos del hombre. ¿Cómo puede pues el hombre entender su camino? Por el Señor son ordenados los pasos del hombre. ¿Cómo puede pues el hombre entender su camino? Es Dios ciertamente que conoce cómo se encuentra nuestra vida. Es Dios, lo que la palabra nos enseña, que ordena los pasos del hombre. Pero el hombre se afana en tratar de hacer las cosas conforme su parecer. El hombre se afana por ver las cosas que él quiere ver en su vida. El hombre se afana porque cree que necesita muchas cosas que hoy en día capaz no las ve. Y lo cierto es que en este escenario donde dicen en Marcos capítulo 4, verso 19, dice la palabra que hay tres cosas donde el hombre, mejor dicho, donde el creyente empieza a ahogarse y la palabra se vuelve infructuosa en él. No porque la palabra no pueda transformar su vida, sino porque es él o ella que empieza a divagar en sus pensamientos. Marcos capítulo 4, verso 19 dice: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué de común tiene que una persona se afane o que una persona confíe en las cosas que presenta este mundo, o que una persona empiece a codiciar o desear las cosas que este mundo ofrece? En estas tres cosas que hemos mencionado hay algo en común, que son los pensamientos. Los pensamientos van a llevar al hombre a un estado emocional, y lo cierto es que tales pensamientos son muy perjudicables para cada persona, porque empieza a afanarse, porque empieza a confiar en las cosas materiales, en las riquezas que este mundo ofrece, lo cual son pasajeras, porque empieza a codiciar y seguir codiciando las cosas que capaz no tiene hoy en día, y por esas cosas son movidas muchas personas, cayendo en muchos errores, desaprovechando y despilfarrando su dinero y desaprovechando su vida. La palabra nos enseña que nuestra mente tiene que ser renovada, nuestros pensamientos tienen que ser alineados, y lo maravilloso es que la palabra es una obra tan impresionante en nuestra vida que nos lleva a separar la voluntad de Dios de nuestra voluntad. El Evangelio en nuestra vida hace una obra impresionante que nos lleva a discernir, a separar cuál es la voluntad de Dios en este escenario que estoy pasando en mi vida personal, de mi propia voluntad. Capaz yo quiero estas cosas, pero la palabra me lleva a mirar esto, a mirar la voluntad de Dios.
Por eso, ¿qué pensamientos están moviendo tu vida hoy en día? ¿Qué pensamientos están moviendo? Los pensamientos que están alineados conforme a la voluntad de Dios. Pensamientos que se basan en la palabra en tu vida personal, o pensamientos capaz que son solamente tuyos y que se están llevando a desear, anhelar muchas cosas que tú crees que necesitas, que tú quieres ver en tu vida personal. Estamos hablando acá del creyente, y la pregunta para el creyente es: ¿tú crees que caminando de esa forma o pensando de esa manera se encontrará la voluntad de Dios ahí? La palabra del Señor siempre nos está hablando acerca de que hemos sido llamados con un propósito, de que nuestra vida tiene el control absoluto y total Dios en nuestra vida. Él tiene el control de todas las cosas, que cada escenario que pasamos en nuestra vida ciertamente obrará a nuestro favor, ¿verdad? Lo que dice en Romanos 8, que todos los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. ¿Y cuál es ese bien? Es que lo que Dios permite en nuestra vida, ciertamente, si la palabra está en nosotros, nos va a llevar ¿a qué cosa? A intimar más mediante la palabra para con Dios. Pero si la palabra no está en nuestra vida, vamos a pasar escenarios totalmente capaz incómodos. Vamos a pasar escenarios capaz totalmente críticos a la vista del hombre, que en vez que nos acerquen a Dios, nos terminan por alejar de Él. ¿Por qué? Porque no vamos a ver a Dios si no hay palabra en nuestra vida, y vamos a ver capaz ¿qué cosa? La realidad que estamos viviendo. La realidad cruda que nos toca vivir, que es dura y que trae mucho dolor. Pero lo diferente en la vida del creyente es que cuando pasamos escenarios como esos, empezamos a ver a Dios por medio de su palabra. Porque tenemos un Dios trascendente, un Dios bueno, un Dios lleno de misericordia, un Dios fiel, un Dios de esperanza, un Dios de consuelo, un Dios de paz, que su palabra trae paz en medio de tanta tristeza o de tanta incertidumbre. Su palabra trae paz en nuestra vida, trae consuelo, trae dirección, trae confianza, trae firmeza, y nos hace caminar de una forma distinta a la diferencia de aquel hombre que no conoce a Dios. Hemos sido llamados para ser conducidos de una forma totalmente diferente, no conforme este mundo camina, sino de una forma distinta. La única forma de ver eso en nuestra vida es por la palabra continuamente regada en nuestros corazones. La palabra dice en un Proverbios, también nos enseña, en un Salmos, la palabra nos dice algo tan maravilloso, que habla acerca de cómo los mandamientos y cómo la palabra de Dios hace una obra que nos permite vivirla, caminar en ella, andar en ella. Pero donde está en Proverbios capítulo 22, verso 17, dice así: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti. Si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. Qué palabra tan maravillosa, ¿no? Y la palabra nos llama a atesorar la palabra en nuestro corazón, a guardar la palabra en nuestra vida. Y la única forma, hermanos, de que la palabra sea atesorada y guardada en nosotros, es que esta palabra de Dios tenga una continuidad, y cada vez que el tiempo pueda crecer en nuestra vida diaria y personal, que no nos gane mucho capaz las necesidades que podamos estar teniendo,
Que no sean primero las cosas que capaz queremos que pasen en nuestra vida, laboralmente, académicamente, qué sé yo. Que la palabra pueda tener prioridad en tu vida personal. Que la palabra del Señor siga haciendo esa obra en tu vida personal. Que la palabra nos lleve a reflexionar y a ver y a preguntarnos qué pensamiento nos está moviendo hoy en día. Cómo estamos caminando. Que la palabra nos lleve a reflexionar y a poder ir a un Dios que siempre encontramos gracia, misericordia y perdón. Un Dios que levanta, un Dios que fortalece, un Dios que da esfuerzo, un Dios que nos llena de fortaleza para caminar en esta vida lleno de muchas adversidades, lleno de muchas sorpresas, pero también tenemos nuestra esperanza firme, nuestra esperanza en la que confiamos en un Dios lleno de gloria, en un Dios trascendente, un Dios que no cambia, un Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que te animo en esta mañana que la palabra del Señor siga obrando en tu corazón, a que la palabra del Señor siga cavando, profundizándose en tu vida personal. Amén. Acompáñame a hacer esta oración. Damos las gracias, Señor, por tu palabra en nuestra vida. Gracias, Señor, por la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Tú eres, Señor, el autor de la obra en nuestra vida, en nuestro corazón. Tú eres quien va a perfeccionar nuestros pasos. Tú eres, Señor, quien va a transformar nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a depender de ti y no de nuestras fuerzas. Ayúdanos, Señor, a buscar, Señor, tu palabra más que el oro. Señor, a buscar, Señor, tu sabiduría más que la plata. Ayúdanos, Señor, a depender de tu verdad. Te damos las gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Un gran abrazo. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas formateó. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la
la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1,000,000 de veces volveré a cantar. Oh. Dios, eres quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar, disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Y si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez, pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió, lo buscas otra vez. Muy buenos días, hermanos. El día de hoy quiero compartir con ustedes los siguientes anuncios. El primer anuncio es el tiempo discipulado, un tiempo necesario en nuestras vidas. Así que les animamos a que puedan continuar, retomar o iniciar este tiempo discipulado. Como dice la Escritura en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El versículo 20 nos indica a enseñar todo lo que Él nos ha mandado. El siguiente anuncio es que todos los jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana, la palabra de Dios es compartida por este medio. Así que al finalizar este video, te animo a que puedas suscribirte dando clic en la campanita de abajo y también nos puedas seguir en nuestras redes sociales de Facebook, Misión Campeones para Cristo de San Juan de Lurigancho. Muchas gracias.